Buenas tardes, mi nombre es Sandra Marcela Otero, grupo 1A, materia inglés como segunda lengua de la educación infantil. El día de hoy les vengo a hablar sobre dos características principales del desarrollo del lenguaje en el niño. La primera de ellas es el pensamiento del niño se desarrolla a medida que se desarrolla su lenguaje. Los primeros años de vida, cuando el cerebro está en proceso de desarrollo y de maduración, es el periodo más intensivo en la adquisición de habilidades del habla y el lenguaje. Esta habilidad se desarrolla mejor cuando el niño está expuesto constantemente a imágenes, sonidos, la voz de sus padres. Es por eso que las primeras palabras o los primeros gestos es la imitación que le hacen de sus padres, de lo que escucha de sus padres. Este desarrollo tiene varias etapas. La primera es la sensorial motora, que va desde los 0 hasta los 2 años. En esta está la exploración y el descubrimiento de su entorno. La segunda es la preoperacional, que va desde los 2 hasta los 6 años. En esta se estimula y se orienta al niño. La tercera es la operaciones concretas, que va desde los 7 hasta los 12 años. En esta etapa se elaboran pensamientos concretos y son capaces de utilizar la lógica para llegar a alguna conclusión. Y por último está la etapa operaciones formales, que va a partir de los 2 años en adelante. Aquí los niños son capaces de utilizar la lógica para llegar a alguna conclusión, la capacidad de hipótesis, responder problemas y demás. La segunda característica de la cual voy a hablar es la de los niños comprenden y se apropian en el lenguaje en interacción. Los niños están conscientes de la interacción por su madre. Los niños, antes de interactuar con el mundo físico, lo hacen con su madre. Demuestran que ellos ya son capaces de obtener una respuesta con sus padres, utilizando el llanto. Esto da a saber que tiene hambre, quiere que le cambien el pañal o le molesta algo. Algunos movimientos que hace también hacen que demuestren cuál es su necesidad. La madre da continuidad de interacción como si estuviera llevando a cabo una conversación sin palabras. Esto quiere decir que la primera interacción de un niño a través de su madre se hace con miradas y gestos. Estas fueron las dos características de las cuales les voy a hablar el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Oleida Rodríguez Patiño y dando continuidad a las características del desarrollo del lenguaje del niño, tenemos como tercera característica la necesidad de apoyo y ayuda en el proceso de adquisición del lenguaje. Brunner señala la necesidad de incorporar un componente de adulto que apoya al niño en este proceso. Este componente lo evidenciamos en la interacción que existe entre madres e hijos o entre los niños con sus cuidadoras o niñeras, ya que se hace uso de expresiones faciales, de gestos, de acciones, de tono de voz o de entonación de manera intuitiva que apoye el significado de lo que el niño dice. Otra forma es el habla claramente articulada o repetición frecuente de frases o de lo que el niño acaba de decir, pero de manera ya corregida. A esta conducta la conocemos con el nombre de maternal, lo que ayuda al niño a identificar las formas del adulto. Como cuarta característica, tenemos que el niño se involucra activamente en el aprendizaje de la lengua, ya que como Margaret Donaldson dice, desde los inicios nosotros no nos sentamos a esperar a que el mundo incida en nosotros, sino que tratamos activamente de interpretarlo, de apropiarnos de él, de construirlo, lo que hace que este proceso no solamente sea complejo para el niño, sino sorprendentemente activo. Brunner señala que el niño es activo en su forma humana desde que convierte sus experiencias en estructuras cuyas finalidades son características de la especie, como lo es el estar equipado con un proceso biológico que asegura su alimentación y su apego a la persona que lo cuida. Gracias. Buenas noches, me llamo Daniel Gustavo Penagos Castellanos, primer semestre de la materia de enseñanza del inglés como segunda lengua de educación infantil.
Voy a hablar sobre dos temas. Los niños están constantemente sumando experiencias. Es el primero. Cuando se desarrolla el niño físicamente, más investiga y se apropia del mundo que lo rodea, más información obtiene a través de los sentidos, la vista, el oído y el tacto. El niño construye expectativas a través del mundo que lo rodea y la interacción concretando en lo social y en lo individual. Establece significados a medida que encuentra atributos. El potencial humano establece estructuras con base en experiencias de su ímpetu en su desarrollo. Los niños imponen estructuras en su mundo. Las palabras no solo sirven para incorporar significados, sino que al ser empleadas por otros dirigen atención y experiencia y van aprendiendo, diferenciando conceptos, conversaciones a la medida que se va desarrollando. Impone su lenguaje en su aprendizaje cuando escucha y comienza a hablar. Segundo tema, los niños se relacionan con cosas concretas. Interacciones con pares y hijos dan evidencia que el habla se basa en el entorno que llama la atención del niño. De ahí el habla de los padres refiere al objeto de presente y distribución de una acción. Así que el lenguaje tiene un contexto y un presente que se referencia con una ilustración. Por medio de las rutinas establecidas y la experiencia, de una conversación entre ellos, el aquí y el ahora, o sea, el presente, los niños reaccionan de una forma con el habla, con el lenguaje, que se ve enfocado demostrando cuántas formas y estructuras logísticas podrían ser significativas por medio de la experiencia. En contextos, los niños establecen significados con el lenguaje al escuchar y practicar la interacción con cada uno de los adultos debido a cada distribución del tiempo. Buenas, mi nombre es Oscar Arrieta y les voy a hablar cómo los niños emplean estrategias en el aprendizaje de la lengua. Los niños, con ayuda de sus padres, emplean estrategias para la adquisición de la lengua. Esas mismas estrategias las utilizan para la adquisición de una segunda lengua. John Todd habló de esas estrategias. Ella menciona que existe la imitación, la repetición, el habla telegráfica y la incorporación de significados. Todd habla de estos primeros intentos de producir el habla. Habla de la imitación, de la incorporación de significado, de la repetición y del habla telegráfica. Ella dice que esa repetición hace que el niño empiece a desarrollar esa habla telegráfica, utilizando reglas abstractas, lo cual ayuda al desarrollo del lenguaje. Brunner agrega características en el lenguaje. Él dice que los niños tienen capacidades de seguir reglas abstractas. El lenguaje emplea sonidos abstractos no gramaticales. Para Brunner, esa influencia hace que los niños adquieran el lenguaje. Los niños de 3 y 4 años tienen una visión del mundo egocéntrica. Esto se debe a que tienen dificultad en el escucha, lo cual hace que la comunicación no sea tan asertiva. Los niños de 5 años ya gradualmente logran una mejor comunicación, un mejor uso del lenguaje. Cuando ya van a la escuela, con esa adquisición del lenguaje, los padres ayudan a los niños y logran ser menos egocéntricos. Esa ayuda, ese apoyo de los padres en el hogar hace que cuando vayan a la escuela sean menos egocéntricos. Ya los niños de 7 años están más entusiasmados en el uso del lenguaje. Entre 7 y 9 años, el apoyo de la escuela, de los compañeros y maestros, hace que esa influencia logre que el lenguaje sea mucho más estructurado. El apoyo de los padres en el hogar hace que lleguen a la escuela con niños con un gran interés de compartir y de buscar creativamente formas de jugar e interactuar con los compañeros. Eso hace que el lenguaje sea mucho más estructurado. Este tipo de lenguaje ya es apoyado en la escuela con los compañeros. Depende de buen apoyo de los padres hacia los niños. Gracias.